un valle de huesos secos que creo se puede aplicar hoy en día en el sentido de la comunidad de la iglesia, los hermanos, hermanas por todas partes, especialmente en nuestro país, y también como individuos, tener esa conciencia, ese conocimiento de la condición en que estamos. Y por razón de que cuando uno lee las Escrituras, si uno es fiel a la lectura de la palabra, a su tiempo devocional, si uno toma en serio la palabra, que es la palabra de Dios, no es para un tiempo pasado, no es para un tiempo solamente futuro, sino es para hoy en el presente. Y nos ministra, si es que, como dije, permanecemos en la palabra y tenemos ese tiempo a solas con el Señor, ¿verdad? Que es la primera voz que escuchamos al amanecer y la última voz que escuchamos al anochecer o ya cuando nos vamos a acostar. Y es algo que uno aprende, ¿verdad?, a hacer. No es algo que se requiere en el sentido de que se castiga, sino la pérdida es de uno se empieza a secar, uno empieza a perder la motivación, el interés en las cosas del Señor, por razón de que no está alimentando uno su alma espiritualmente. El único alimento espiritual para nuestra alma es la palabra de Dios. Y todos carecemos en veces de tiempo de que podemos decir que en la presencia del Señor hay gozo y placeres, plenitud de gozo y placeres para siempre. En su presencia uno de vez en cuando tiene esa experiencia, ¿verdad?, que Dios le da a uno, porque Él decide hacerlo, ¿verdad? Cuando uno siente la presencia del Señor en el tiempo a solas con Él, o en la iglesia, en la predicación, que es algo que pues es muy extraño hoy en día, ¿verdad? Porque nos han acondicionado por los años atrás de los años, y especialmente en el protestantismo, con protestantes, siempre tratamos de guardar la lealtad a la denominación o lo que hemos creído, lo que nos crearon creyendo, ¿verdad? Y se ha dicho que la manera de destruir a un pueblo es desconectarlo de su historia, para muchos el cristianismo empezó en los 70s, ¿verdad?, los grandes movimientos del Espíritu Santo en los 70s, para unos lo presente, y no tienen ningún sentido, ningún conocimiento de la historia de la iglesia, cómo el Señor ha movido su pueblo siempre. Estamos tan distanciados de eso, muy lejos de eso, que en verdad no mucho lo extrañamos, por razón de que no hemos conocido más de lo que hemos experimentado hoy en día, que es solo creer, ¿verdad? Y a dejar eso y no dudar, ¿verdad? Y seguir adelante con nuestros quehaceres y intereses aquí en esta tierra, que tienen mucho legítimo en ello, porque tenemos que ser responsables y buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, el trabajo, la familia, nuestro matrimonio y todo eso. Y en la iglesia es todo parte de darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. No hay nada que no requiere Dios que le demos la gloria en ello. Pero es como destruyes a una gente, a un pueblo, desconectándolos del pasado, de la historia, su historia. Y la historia especialmente de la iglesia, que muchas veces lo vemos como ese era el tiempo de ellos, ahora es diferente. No es diferente. Sí es, en el sentido que no creemos, nos falta mucha fe, y que ya no vemos al Señor trabajar en esa forma, en esa manera, por razón de que en la iglesia hay mucha incredulidad, ¿verdad?
creo que nosotros, todos nosotros, deberíamos sentirnos humillados cada vez que tomamos el libro de los hechos y leemos la gloria que acompañó la vida de esa primera iglesia. Y tenemos por eso el libro de los hechos. Son los hechos verdaderamente no de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. No es la gente, lo que estaba haciendo no era la gente, era el Espíritu de Dios por medio de la gente, de los cristianos, los que habían recibido la palabra de Dios. Dice en la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hoy en día pues uno la piensa para bautizarse, o averiguamos y andamos ahí en conflicto de cómo se bautiza y quién, nacimiento, bueno, cuando nace uno, después, y andamos con todo eso, y así nos quiere el enemigo, que estemos siempre cuestionando y averiguando y disputando, ¿verdad? Y somos muy buenos para ello, ¿verdad? Podemos defender hasta nuestra mundanalidad, ¿verdad? Podemos defender hasta la razón por qué no tenemos ese fervor para con Dios, porque estamos muy ocupados. Sabemos cómo manipular la palabra para justificar nuestro pecado, ¿verdad? O nuestra falta de ser fiel al Señor, ¿no? Y lamentablemente todo eso va a salir a la superficie cuando venga el Señor. Es cosa no muy conocida de lo que es cuando el Señor baja, ¿verdad? En el sentido de su Espíritu Santo, que los montes temblan, y significa que hay un impacto, un efecto, un impacto muy fuerte que mueve todas las montañas, y eso habla del orgullo. Todo el orgullo lo aplasta el Señor, lo humilla. Ese orgullo que no lo veíamos, el Señor lo saca a la superficie, porque eso nace del diablo, viene del diablo, que se llenó de soberbia. Satanás, ¿verdad? Quiso ser más grande, más alto, más sublime que Dios. Y todos por razón de la caída estamos contaminados con eso, ese espíritu. Y no digo espíritu en el sentido de que estamos poseídos, sino nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos en la vida. Pero cuando habían recibido la palabra, esta gente la recibió porque vino sobre ellos mucha convicción a través de no los hombres enseñando la Biblia, sino Dios enseñando la Biblia por medio de los hombres. Es muy diferente, es una distinción muy grande. Cuando el Señor derramó su Espíritu, llenó a la iglesia con poder, si no fuera por eso, estuvieran todavía encerrados en el aposento alto, y ahí se hubieran quedado, y ahí se hubieran morido con temor y timidez, no hubieran salido a predicar, pero fueron llenos por el Espíritu, y fue Dios que usó a ellos como instrumento. Nada fue de parte de Dios, porque se acuerdan que Pedro negó al Señor y lo restauró, y el Señor lo hizo predicador, pero vino mucha convicción sobre la gente, porque Dios los acusó de ser asesinos de su propio hijo. Y a pesar de que Dios determinó que su hijo fuera entregado en las manos de hombres impíos para sufrir la muerte de expiación, para librarnos a nosotros de nuestro pecado y obtener el perdón de nuestros pecados. Pero esta gente se arrepintió y pronto preguntaron qué debemos de hacer, qué debemos hacer. La gente estaba suspendida en terror, y Pedro inmediatamente les dijo: arrepentidos cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y dice, y recibiréis el don del Espíritu. Y era algo muy real en esos tiempos, ¿verdad? Que se recibía el Espíritu de Dios y se manifestaba en diferentes formas. Esa gente recibía un nuevo corazón, les daba un nuevo espíritu el Señor, y todas las cosas eran hechas nuevas, lo viejo ya había pasado. Y no quiere decir que no quedaba algo de la personalidad de la persona, siempre nos deja el Señor algo, ¿verdad? Cuando dice de todas las cosas viejas pasaron,
Los pecados, todo lo que, ¿verdad?, nos tenía bajo condenación, fueron quitados, y el corazón que nos dio el Señor tomó una nueva dirección en la vida, una perspectiva muy diferente. Ya veíamos las cosas más claro, más por la iluminación del Espíritu Santo. Podíamos entender las cosas del Señor, teníamos un interés. Despertamos, en otra palabra, resucitamos. El Señor, como dijo, llegará el día cuando el Hijo del Hombre llamará a los muertos del sepulcro y saldrán cuando oyen su voz. Y eso habla no solamente de los postreros días, el último día cuando venga, sino está hablando también de lo que sucede en la conversión, porque dice Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. No teníamos ninguna capacidad nosotros para salvarnos, nada. Cuando nosotros buscamos a Dios, es que Él ya nos está buscando, no es porque nosotros lo encontramos, Él no está perdido. El que está perdido somos nosotros. Pero bueno, pronto recibieron la palabra y fueron bautizados, y luego fueron añadidos a la iglesia. Dice que fueron en aquel día añadieron aquel día como 3,000 personas. Es Dios el que hace crecer la iglesia. Y es muy triste, ¿verdad? Hoy en día es una cosa muy triste, muy lamentable ver que hacemos todo lo posible para traer la gente a la iglesia, ¿verdad? Hacemos todo lo posible, sobornos, ¿verdad?, con diferentes maneras de traer la gente y convencerla, amenazarla, endulzar la palabra de Dios para hacerlo más fácil para manejar a Dios, user friendly. Y es muy lamentable el estado de la iglesia hoy en día, que ya carece el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y por razón que Dios es fiel con sus promesas, no nos abandona, pero no nos da más de lo que queremos. Y Él dice a sus discípulos, muchas cosas tengo que decirles, pero ustedes no pueden ahorita, no pueden manejarlo, no pueden soportarlo. Y no estaban preparados, por razón de que había mucha distracción, había mucho del yo en ellos todavía, y por todos los evangelios vemos las luchas que tenían ellos con su propia personalidad, su propio ser, como eran ellos, hasta que al final el Señor murió por ellos y ascendió, y recibieron el Espíritu Santo y fueron personas muy diferentes, muy diferentes. Ahora uno puede venir a la iglesia y le gusta, uno dice, pues yo quiero ser parte de esta iglesia, pero no hay un cambio verdadero en Dios. No hay verdaderamente el temor de Dios, no sienten, no hay reverencia. Y una de las cosas que dice Pablo, lo que dice Pablo, que no debemos de participar en la Santa Cena indignamente. Esa palabra indignamente quiere decir irreverentemente, con irreverencia. Sea un pecado en el corazón, un secreto que tenemos, amargura, la falta de perdón, la codicia, la lujuria, muchas cosas que podemos tener, orgullo, el fariseísmo, todo eso. Es tomar la Santa Cena irreverentemente, porque estamos tomando la carne y la sangre de Jesús. Estamos comiendo, participando, somos partícipes de eso. Y es muy ofensivo participar, como dice, unirnos a Jesús cuando nos hemos unido con una ramera espiritual, ¿verdad? Una ramera espiritual. Así que indignamente es la persona que se acerca a la mesa con esa irreverencia. Por eso ninguno de nosotros podemos decir que somos dignos para tomar de la Santa Cena del Señor, pero si lo negamos, si no tomamos, si creemos en el Señor, negamos al Señor y su trabajo, lo que Él hizo en la cruz, si no participamos. No lo hizo para gente perfecta, pero la gente que Él regeneró, la gente que Él puso su Espíritu Santo, aquellos que fueron identificados con Él en el bautismo. Yo no sé cuántos de ustedes no se han bautizado, pero no es cosa pequeña, eso es algo que van a tener que dar cuenta delante de Dios, porque le tienen vergüenza a Dios, le tienen vergüenza a Jesucristo.
Yo no me meto al agua, es muy deshonorable para mí, me da vergüenza. En otras palabras, muchas veces no queremos humillarnos, ¿verdad? Y eso es muy triste, que carece la iglesia el Espíritu de Dios. Cuando está el Espíritu Santo trabajando en uno, la gente has de ver actúan muchas veces desordenadamente, no siguen el protocolo del mundo, no siguen lo que hacen todos, sino que ahora su deseo es arrebatar el cielo con violencia. Entra con esa urgencia a las cosas de Dios, ¿sí? Si somos, como lo he dicho los pasados los domingos, honestos, ¿verdad? Es importante para que podamos empezar a esperar que Dios haga algo en nosotros, porque Él lo hace. Nosotros no podemos iniciar nada, no podemos empezar nada, no podemos hacer que nada del cielo baje, porque aún así Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros hemos perdido, pero no estábamos buscando a Dios. No era nosotros, no era nuestra iniciativa, nunca es, nunca fue. Y cuando Dios verdaderamente salva y el Espíritu está trabajando, la iglesia crece en número de creyentes. Los que reciben la palabra de Dios y se bautizan, se identifican con el Señor y saben que al identificarse con el Señor son nuevas criaturas en Cristo. Por eso era importante sumergirlos en el agua para identificarlos como aquellos que habían sido lavados ya de sus pecados, no por el agua, sino por la sangre de Jesús, y los saliendo del agua a una vida nueva. Eso es lo que falta y carece en la iglesia. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero yo me examino a mí mismo. Dice Pablo, yo me juzgo a mí mismo para que nadie me juzgue, ¿va? Porque Dios es el que juzga. Entonces yo me juzgo, yo me examino y digo, ¿en dónde estoy? ¿En qué es el estado, la condición de mi alma ahorita con el Señor, mi corazón? Y pues ya lo había confesado, es un desierto mi alma ahorita. Tengo una desesperada hambre y sed para el Señor que no puedo satisfacer o saciar con las cosas que busco, pensando que ahí las voy a encontrar, ¿verdad? Cavamos vasos rotos que no detienen agua, dice Isaías. Pensamos que nos podemos satisfacer con esas cosas, pero no, quedamos vacíos. Y dice la palabra que perseveraban en la doctrina. Esa palabra perseveraban, dice que continuamente se dedicaban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con los otros. Y dicen, era gente que estaba perseverando, estaban dedicándose continuamente. No era un interés temporal, no era algo de un momento aquí, un domingo acá y otro domingo después. Qué triste todos aquellos, ¿verdad?, que van a morir y abren sus ojos, van a estar en el infierno, porque pensaban que ser religiosos, ir a la iglesia, testificar que eran salvos. Y no tienen interés verdaderamente en las cosas de Dios, más cuando se les antoja, cuando hay un deseo pasajero. Pero la iglesia, influenciada por el Espíritu Santo, se dedicaba continuamente, lo que quiere decir, estaban devotándose continuamente en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con los otros y en la comunión, el partimiento de pan. Era algo muy especial para ellos. La comunión no es como ahora, ¿verdad?, que nomás lo vemos como un símbolo, como algo que hacemos una vez al mes, porque si no, pues se aburre la gente y se familiariza mucho y pierde el significado, el verdadero impacto que debe tener la Santa Cena del Señor. Que por eso dije que estamos desconectados de nuestra historia, cuando la iglesia primitiva y la iglesia en los siglos procedentes, la Santa Cena era el evento más anticipado, más esperado para el pueblo de Dios cada semana. Cuando en el día del Señor se juntaban, es con mucha
entusiasmo se hacían preparaciones, se preparaban, entraban con mucha reverencia a la mesa del Señor y había lágrimas y había gritos de alegría, sabiendo lo que había hecho Jesús por ellos y que se identificaban con Él y estaban participando de Él espiritualmente, de su carne y de su sangre espiritualmente, no físicamente o como ¿verdad? La Iglesia Romana Católica, sino espiritualmente, no simbólicamente como muchos protestantes lo ven. Es un símbolo solamente. Así que la gente lo toma muy a la ligera. Hasta me han preguntado, oiga, mi hijo puede comer de la Santa Cena, como si fuera nomás. Y no se puede juzgar, ¿verdad? A lo mejor niños sí creen en el Señor. Ya ve que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. No sabemos, no podemos juzgar, pero una cosa te digo, se ha perdido el impacto de la Santa Cena del Señor. Para nosotros esto nomás es un evento que llegamos a celebrar una vez al mes, pero no hay esa preparación, ese entusiasmo, ese tiempo de contemplación y meditación y examinación a sí mismo, en sí mismo. Pero ellos estaban muy, muy dedicados continuamente a eso. Y la palabra eucaristía o eucaristía que usa la Iglesia Católica no es católica, ese término es griego. En las Escrituras quiere decir acción de gracias. Ahora nos ofende decir eso en la, ¿verdad? Eucharist. Decimos, ay, es católico. No es. Ellos no lo fundaron tan las Escrituras. En el griego es acción de gracias, porque ellos al participar en la Santa Cena daban gracias y al final, la conclusión de la Santa Cena, daban gracias al Señor. Era un momento muy bonito para ellos, muy bonito, era lo que más esperaban. La palabra de Dios, el estar uno con nosotros, y participar del pan y luego las oraciones. Era algo que se dedicaban continuamente. Era gente llena del Espíritu Santo, gente que había verdaderamente recibido la palabra de Dios, como la palabra de Dios. Dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, dice, ustedes recibieron la palabra no como la palabra de los hombres, pero como la palabra de Dios, como es verdaderamente. Si creían que Dios estaba hablando con ellos. Ahora pues cada quien dice, bueno, eso no me cayó bien, eso no lo recibo, eso no acepto, esto sí. En verdad no estamos oyendo la voz del Señor por razón que yo creo, en mi opinión, muy fuerte opinión que tengo, que no tenemos en muchas iglesias el Espíritu de Dios. Por eso mucha gente considera la predicación cosa aburrida. Oh, ya se acabó la alabanza, dice. Ya se acabó el culto de adoración, ahora vamos a predicar. La adoración de Dios se consiste de todos los días, toda la semana, no nomás el cantar, es también la predicación, es parte de la adoración y la alabanza del Señor. O 1 hora y media de cánticos, coritos y luego 15 minutos de predicación. No estamos creyendo en la palabra de Dios. Cuestionamos la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Sí, pero eso a mí me ha molestado muchísimo cuando daba consejería. Me decían, sí, yo sé que dice el Señor eso, pero las palabras, mi manera de pensar la vida es superior a Dios. Y así que es muy difícil, ¿verdad? Dar consejo bíblico porque la gente, pues, quiere oír lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Sí, pero usted no entiende, pastor. Lo que está diciendo es que Dios no entiende. Tu situación es diferente, no es diferente. Es común. Las tentaciones son comunes para todos los hombres. Y la Biblia tiene la respuesta, la solución, porque Dios conoce el corazón. Cuando hay pleitos entre la familia o entre parejas o entre naciones, así, dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es vuestras pasiones, por vuestras pasiones que combaten en vosotros? Ese es el problema, no es mi esposo, mi esposa, los niños. El problema son los dos, ¿verdad? Los deseos. Tú quieres el esposo perfecto, él quiere una mujer esclava, o sea lo que sea, ¿verdad? Siempre es el egoísmo, pero no es con el propósito de darle la gloria a Dios. Y eso se va a resolver al final.
Muchos van a decir ese día, Señor, Señor, yo estuve involucrado, yo estuve ahí, yo estuve yendo. El poco interés, ¿verdad? Ahora en la palabra de Dios, ¿verdad? Es ocasión de yawn, ¿cómo se dice yawning? Posteciar, porque no hacemos preparaciones. Yo anoche me acosté como a la 1 y me levanté a las 4. No puedo posteciar acá arriba. Me lavo bien, me baño, me lavo, me enjuago bien otra vez y pues sí, bueno, predica uno, lo agarra el Señor y se le quita hasta lo enfermo y todo. Pero se hacen esas preparaciones porque se va a sentar en bancas bien duras por 1 hora. Hay que hacer preparación y si le da sueño, combate la carne, levántese, va a hacer una enjuagada, regrese y vamos a oír la palabra. Y no empezar a, ya hay gente que se acostumbra, se ha hecho experta con los ojos abiertos, están dormidos, están así. Dijo, no sé cómo le hacen. O dicen amén, ¿verdad? Dicen amén. No saben a qué dicen amén. Digo yo, el Señor va a arrojar a todos al infierno. Amén. No se dice amén después. Que así se haga. No, queremos que sean salvas las almas. Muchas veces decimos amén cuando no debemos decir amén. Y eso es costumbre a ver en las iglesias pentecostales. Dicen amén para todo. Te vas a morir, te vas a secar y te vas a hacer polvo. Amén. No, hermanos. En ese momento debemos estar llorando. Ahí viene el Señor, amén, que se haga así, que se haga así, ¿verdad? Esas cosas. Así que nomás acostumbramos como los pericos decir amén, 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 aleluya, aleluya, ¿verdad? Y sin saber qué significa la palabra aleluya, ¿verdad? Pero ellos estaban así entrados, hermanos, como dije, no quiero llevarme mucho en esto, pero cuando hablamos de avivamiento, restauración, renovación, despertamiento, todo habla de algo que significa o implica de algo, una cosa que no tiene ya vida, que ya no tiene interés, no tiene motivación, ya no tiene fervor, ¿verdad? Ya no tiene esa belleza, ese brío, ¿verdad? Por ejemplo, un mueble, yo restauro a veces muebles y están ahí muy opacos, ¿verdad? Muy tallados, muy despintados. Y lo que hago, pues la empiezo a lijar bien todo, ¿verdad? Varias diferentes tamaños de papel para pues, lijar hasta que esté fino y luego pues se limpia bien y luego se le pone su tinta o lo que sea y ya empieza a brillar después que le pone su barniz, se brilla otra vez cuando no brillaba y se lo da a la persona y dice, ay, mira qué bonito quedó y me va. Como antes cuando apenas lo compré, así muchas veces nosotros somos. Hemos perdido ese brillo, ese interés, esa motivación, esa eficacia que teníamos en el principio. Esa juventud, el vigor, la energía, el poder. Y entra una desesperación, ¿verdad? Una desesperación y si no pasas tú por eso, no padeces eso, algo está mal. Un cristiano no es natural, es innatural. Un cristiano no es normal, es abnormal. Un cristiano no es ordinario, es extraordinario. Porque es una persona que yace y permanece en la presencia de Dios y como dije, en tu presencia hay plenitud de gozo y placeres para siempre. Y una persona, no digo que siempre está riendo, alegre, no, pero está consciente de la presencia del Señor porque cree en las Escrituras, cree en lo que le creen las oraciones que está hablando con Dios. Y entonces, cuando se empieza a perder eso, hermanos, perdemos el brillo, ya no brillamos, el interés que teníamos antes en las cosas de Dios, la motivación, el vigor, el fervor. Ya empezamos a faltar más y más en la iglesia, ya no convivimos, nos vamos pronto a la casa, ¿verdad? Ya no salimos como antes con los hermanos, ya no
Vinimos a la reunión de oración y sacamos miles y miles de excusas para justificar la muerte de tu espíritu. Y la desesperación, para los que verdaderamente conocemos, ¿verdad? Nos desesperamos. Es una desesperación genuina y es buena porque nos recuerda de la gran necesidad que tenemos de la provisión de Dios para ese poder divino, ese poder que solo nos da por el Espíritu Santo. Con eso creo que habla en Ezequiel 37. No voy a ir verso por verso por razón del tiempo, porque tengo que tratar con en la Santa Cena rápidamente al cerrar. Pero Ezequiel, el contexto de Ezequiel, tenemos parte de los primeros capítulos, trata de antes de la cautividad, luego los últimos capítulos después de cuando están en la cautividad de ellos. Y el Señor ya los había advertido, los falsos profetas les andaban diciendo que no hicieran caso, ¿verdad? Que nada malo iba a venir y eso también padeció Jeremías. Siempre ha sido así, ¿verdad? Nadie quiere escuchar el atalaya, el que advierte. Incluso ahí en el Ezequiel habla del atalaya, que el que no avisa a la gente del peligro y muere la gente, viene el enemigo, muere la gente, el que va a ser responsable es el atalaya porque no los advirtió. Y el atalaya que se advierte cuando ve el peligro y la gente no hace caso, entonces la gente es un responsable, sino el atalaya. Y muchas veces así es en la iglesia. El Señor sabe y conoce la condición de sus iglesias. Acuérdense, en el libro de Apocalipsis, Él conoce el problema en cada iglesia. Y muchas veces nos lo deja saber a uno, porque el problema empieza con uno, ¿verdad? ¿Quieres saber la condición del pastor? Mira su iglesia, la neta, ¿verdad? Nomás conoce la iglesia al pastor. A mí la iglesia está pasando por chismes, pleitos, todo eso. Hay un problema en el corazón del pastor también. Quizás tiene disputas con Dios, cuestiona a Dios y todas esas cosas. Pero allí tenemos, el Señor trae el enemigo del norte, es un enemigo que sabemos que son los de Babilonia, vienen del norte y están en las manos de Dios, es el instrumento de Dios. Los enemigos de Dios, Dios los mueve también. Dios es soberano. Incluso todavía los castiga por eso. Trata de entender a Dios, no lo vas a poder entender. Y no trates porque te vas a volver loco. Y esta gente estaba desesperada. Estaba enteramente desesperada porque estaban en una tierra ajena y ya no podían cantar los cánticos de Sión. Y los de Babilonia decían, cántanos un cántico de Sión. ¿Y cómo vamos a cantar en una tierra extraña? Dicen ellos. No, se les había pedido el gozo. Y nosotros, la iglesia, aquí en el país de los Estados Unidos, está en una cautividad como Babilonia también. Estamos muy agarrados de las cosas del mundo, los intereses del mundo, lo mismo, ¿verdad? Todo lo mismo. Ahorita para muchos el tiempo más esperado es el income tax, ¿verdad? El refund. Y ese es lo más interesado ahorita para muchos hermanos y hermanas. Y nada mal, ¿verdad? Uno esperar su retorno, dicen return, ¿verdad? Retorno. Pero lo que digo, estamos en una captividad babilónica, por razón de que se ha perdido la voz del cántico alegre, gozoso al Señor. Se ha perdido el interés, el fervor. Y lo que vemos apenas es nomás, como le dicen, las migajas, gotitas que son genuinas, pero no tienen esa expresión plena como deben de tener. Veamos en la iglesia, sí, muchos venimos con interés, pero hasta ahí llegamos nomás. Algo más importante, más atractivo tiene agarrado nuestro corazón. Y tenemos que ser honestos. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Qué es lo que más es importante? Y lo importante para mí, si me exige eso, no ir a la iglesia, no voy.
si me exige eso importante más que Dios, no ir a la oración, no voy a la oración. Hay algo más importante y más significante que Dios. Y es la neta, no vamos a experimentar nosotros restauración, renovación, despertamiento hasta que conozcamos esa desesperación como el pueblo de Israel. Es un ejemplo para nosotros. Pablo los usa a ellos como un ejemplo de idolatría. Que no hagamos lo que ellos hicieron, que está escrito como ejemplos para nosotros. Lo que pasa, lo que sucede. Y aquí los vemos por razón de la idolatría. Lo que les había sucedido, ya estaban en la cautividad. No eran libres. No eran libres. Ya veo muchos dicen, no, pues ya soy libre, yo no quiero ir a la iglesia, quiero ser libre. No eres libre, eres esclavo de las cosas que sigues. Verdadera libertad viene en el Señor y eso lo voy a enseñar cuando regresemos al libro de Éxodo. Pero hermanos, ellos estaban pasando por algo muy, muy desesperado. Y esa es la experiencia de la cautividad, hermanos. En Salmo, ya les dije que Ezequiel 37, pero le pongan ahí, tengan un papelito, su dedo allí, y les voy a leer el Salmo 137. Esa es la experiencia de la cautividad, el Salmo 137. Y creo que es la experiencia de todos nosotros los que sabemos que hemos perdido el fervor. No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de perder ese fervor, esa vida vibrante, ese brío en las cosas de Dios que teníamos al principio. Tenemos que crecer, pero no se pierde. Es como el verdadero matrimonio, ¿verdad? El verdadero matrimonio se mejora con los años. Ya no es joven, ya no es, como esa palabra, travieso, ese amor, pero se madura y el amor es más intenso, más real. Bueno, es la experiencia mía y mi esposa. El Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, fíjense, esta es la experiencia de la cautividad. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Fíjense, ellos están conscientes de la desesperación de estar en la cautividad. Ya no están en su tierra, ya no tienen el templo para adorar a Dios. Acordándonos de Sión, sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ya no tienen ánimo ni para cantar ya. ¿Cuántos de nosotros estamos con poco ánimo para la alabanza, la adoración? Pero es que yo soy así, yo me creí. Problema, necesitas un nuevo corazón. Cuando el Señor venga y te invade tu corazón, te vas a avergonzar y no te va a importar. Porque la alegría del Señor es algo que tan potente que verdaderamente es cosa maravillosa. Lo dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová? Dicen, en tierra de extraños. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se apega a mi paladar, no pueden cantar. Si de ti no me acordaré, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Se fijan? My preferred business. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Está hablando el enemigo. Dichoso el que tomare y extrayere tus hijos contra la peña. Hablando del enemigo. Y la destrucción de Dios vino después el Señor. Pero miren ellos, este es el llorido, la cry de la cautividad. Y esa es la desolación que sentimos, la desesperación cuando extrañamos al Señor, ¿verdad? Y nos podemos convencer, no, pues todo está bien.
y seguir iguales? ¿O será que nunca hemos conocido, verdad? O no queremos conocer lo que es cuando Dios se mueve. Y no estoy hablando de escándalo, estoy hablando de brinca, aquí brinca, brincas y gente haciendo escándalos y desenfrenada. Y estoy hablando de la verdadera alegría que llena el corazón de una persona que viene y contamina a los demás con su alegría, ¿verdad? Como cuando uno nace, verdaderamente tenemos una nueva criatura en Cristo, nueva. Estoy hablando de un verdadero creyente. Esa persona está más entusiasmada, no lo podemos, es como un bronco que tienes que domar. Mucha energía, no están preocupados ellos que si fue antes o después que nací de nuevo, si fue que me bauticé en agua o me rociaron con agua, no tienen esos intereses que sea por primera vez vino a vida, nació de nuevo con un bebé, no se interesan las matemáticas, un bebé quiere nomás comer de la leche inadulterada de la palabra de Dios, la leche pura pero hermanos, en Ezequiel 37 el Señor, primeramente, por el Espíritu Santo, toma a Ezequiel para enseñarle la desesperación de su pueblo. Miren versículo 1. Ezequiel 36, la mano de Jehová vino sobre mí, está hablando aquí, está escribiendo Ezequiel, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Interesante que es un valle de huesos que significa que hubo una batalla, ahí murieron muchos soldados. Es como si fuera después de una guerra y viera todo el campo lleno de gente muerta y la dejaron ahí, se hicieron huesos, se convirtieron en huesos. Y es lo que hace, es un retrato, hermanos, de la condición de toda la humanidad, pero especialmente ahorita la nación de Israel, que es lo que está hablando, porque más adelante el Señor dice, estos huesos es la nación de Israel. Y como nosotros sabemos que el Señor une, allí en ese capítulo, une a Israel y les promete que van a ser unidos otra vez, reunificados, Israel y Judá, el pueblo de Dios, están separados, ¿verdad? Y siempre en un avivamiento, un despertamiento, Dios une las iglesias. En un avivamiento, nadie está preocupado si eres metodista o si eres pentecostal o si eres presbiterano, todos están llenos del Espíritu Santo, están juntos. No es una falsa reunión, hermanos. Uno no se reúne con los mormones y los testigos de Jehová porque ellos tienen otro Cristo. Estoy hablando de los creyentes. Ya no están divididos, trabajan juntos. Qué bonito, yo me acuerdo en los 70s y los 80s cuando las grandes campañas aquí en el Coliseo y en Washington Park y otros lugares donde estábamos los pentecostales, los Calvary Chapel, los metodistas, los bautistas, todos juntos ahí. Hasta estaba un padre Tomás ahí, un hermano, yo digo hermano, era católico, pero un hermano más bonito. Y para siempre lo estaban criticando. Él estaba ahí contra los hermanos protestantes siempre. Ahí estaba él siempre. Tenía un espíritu de humildad y mucho amor y abrazaba a los pentecostales y decían, usted es católico, y los abrazaba, no le importaba. Pero es que Dios lo usó en la iglesia católica para convertir a mucha gente a Cristo. ¿Y cómo trabaja el Señor misteriosamente? Pero un hombre que dicen que tenía los 7 dones del Espíritu de Dios. Y era un hombre muy, muy humilde, ya pasó, ya fue en la presencia de Dios. Pero él estaba ahí entre ellos, él siempre estaba ahí con su blanco así, su saco negro, y no le importaba que le decían, no, los pentecostales lo condenaban. ¿Cómo son los pentecostales? Con la mirada así de fariseo, ¿verdad? Pero él andaba allí, él no estaba predicando a María, no estaba nada, él estaba predicando a Jesús, y era una cosa impresionante que a mí me dejó impresionado que cómo él resistió la división y no se dejó porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de unidad. Y es lo que sucede en un avivamiento, se acaban las divisiones entre los cristianos. Ahorita estamos muy divididos, ¿verdad? Estamos muy divididos y no falta quien haya una falta en nosotros, ¿verdad? O no me cae esto de esto, no me cae. Es la falta del Espíritu de Dios, no está con nosotros, aunque nos convencemos que sí.
Nunca nos abandona el Señor, pero no nos da esa bendición porque somos muy egoístas, estamos muy en nosotros mismos. Y miren nuestro país cómo está, qué situación. Hermanos, unos pocos hombres y mujeres trastornaron el mundo de ese tiempo. Roma se convirtió en un estado, hermanos, cristiano. En los siglos que vinieron a las iglesias, por eso si estás desconectado de la historia no vas a ver eso. Constantino también, ese país, todo ese lugar ahí fue convertido en cristianismo. Y claro, ahora los musulmanes tomaron todo eso, porque lo mismo de siempre, la iglesia tiende a sentarse muy a gusto y pierde el interés en las cosas de Dios y entra la desesperación. Ahora los cristianos están sufriendo mucho allí, somos la minoría, pero está creciendo la iglesia, está creciendo mucho la iglesia. No sabemos porque no nos anuncian las noticias liberales o los medios liberales. Pero está creciendo la iglesia allá. El Señor viene, va a venir, pero no en la forma que tú piensas, ¿verdad? O tenemos una perspectiva americana, ¿verdad? La venida de Cristo va a venir antes que se pongan las cosas calientes. Es como la tarjeta de crédito, ¿verdad? Hay un problema, pues, ahí viene el income tax, pues, ¿verdad? Pero así no son las cosas de Dios. Dios primeramente refina, polea a su iglesia, la prepara, la hace brillar y luego trae un avivamiento a través de ese instrumento, la iglesia que ha despertado, porque Él conoce su iglesia y esa iglesia del Señor, hermanos, no son todos los que van a la iglesia a un edificio adorado a Dios, son los que realmente tienen esta desesperación, vivir para el Señor y solo para el Señor. Yo le digo a mi esposa, yo no puedo entrar a una iglesia, no puedo venir nomás si sigo lo mismo, quiero, Señor, transfórmame. No estoy enojado con la iglesia, no estoy enojado con el Señor, es que a mí no me gusta la costumbre, tengo muchas ya por sí. La costumbre es el cántico fúnebre de una iglesia, ¿sabía? Es un funeral. Y lo hizo pasar cerca de ellos los huesos por todo en derredor, lo hizo ver todo. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Sabe cómo estaban? Estaban blanqueados, secos, sequísimos por el sol, ¿verdad? Ya tenían mucho tiempo muertos, hermanos. Es una persona se muere, se deshace la carne, y se lo comen los animales, ¿verdad? Todo, quedan los huesos se quedan allí y con el tiempo blanquean demasiado, se secan demasiado y por razón de que están el sol, expuestos al sol. Y él lo que vio era un campo de batalla donde habían muerto muchos soldados y ya los huesos, esto había pasado por mucho. Es un retrato, dice más adelante, este es mi pueblo, la nación de Israel. Y nosotros tenemos mucho como en este país, cristianos, en ese estado, hermanos. Y por eso ya es normal ver que se manipula la gente para venir a la iglesia. Hay métodos de cómo engrandecer la iglesia, engrandecer el número y aumentar el número de gente que va a la iglesia, por razón de que no existe ya ese poder que existía, que está disponible para el quebrantado. No hay por qué estar desesperados como verdaderos cristianos, en el sentido, no vemos las cosas como derrotadas. Es esperar en el Señor y lo que debe ocupar nuestra mente en las oraciones. Y luego gracias por los que vienen, los que pueden venir a orar. Yo no puedo, pero los que pueden venir a orar, que estemos orando específicamente para eso. Señor, quita todo lo que te estorba. Y eso requiere confesión. Pero estamos orgullosos para confesar, ¿verdad? Se requiere. Y las cosas que ya no se perdonan con Dios ya no se vuelven a repetir, pero tampoco no se repiten aquí dentro. El mismo deseo, las mismas codicias. Porque el Señor es primero o no es nada. ¿Va a ser primero o no es nada?
Y no nos convenzcamos nosotros que todo va a salir bien, porque el cristianismo es solamente un papel de aseguranza. Asegura que el día que yo me muera se paguen mis deudas y que voy a estar aquí o que voy a estar allá. Eso no se trata. Él les dice aquí, esto no lo hago por ustedes, lo hago por mí, dice el Señor. Porque mi nombre ha sido profanada entre las naciones. Dios lo hace para Él. Un avivamiento no es para nosotros, es para Él, para que vuelvamos a glorificar a Dios y dejar de profanar el nombre del Señor en este país. Miren cómo se burlan de nosotros. Miren el país cómo está ahorita, hermanos. Abrumado con tanta maldad. Sobreabrumado. Overwhelmed. ¿Y dónde está la luz que brilla en las tinieblas? No está brillando, hermanos. Por eso necesitamos un avivamiento, y es lo que estoy predicando y voy a seguir predicando, porque es el deseo más profundo y más fuerte que puede tener un creyente. Cuando el Señor le da el conocimiento, así como a Ezequiel, que lo trajo allí y lo hizo caminar entre los muertos, los huesos. ¿Se imagina la desesperación de Ezequiel? Esta es la nación de Israel, este es el pueblo de Dios. Puro murmurar, puro quejar, nadie se mueve. Y lo poco que se mueve es solamente los huesos sonando, pero no es el espíritu. Mucho hueso haciendo ruido. Yo les digo una cosa, el Señor va a purgar, va a limpiar la iglesia de aquellos que no están verdaderamente dedicados a Él. Él va a purgar lo que no es de Él. Y lo que es y lo que está luchando. Porque si hay alguna desesperación genuina en ti, alguna preocupación genuina en ti, eso te asegura a ti, hermano o hermana, que el Señor te ha enseñado eso porque tú eres de Él. Porque es el mismo corazón del Señor ver que su nación, su pueblo, Israel, lo ha abandonado, está en la cautividad. Él los ama, pero están allí porque es necesario que Dios los discipline, para que vean que la idolatría, hermanos, causa mucha miseria. No satisface. Y yo les confieso que nunca ha pasado lo que estoy pasando ahora. Nunca en mi caminar con el Señor. Esa sequedad, esa mortanda espiritual. Y le doy gracias al Señor porque me ha despertado ver esa condición, y el deseo mío es de vivir de nuevo otra vez. Y no puedo estar nomás contento de que sí, voy a llegar al reino. Él me prometió y me salvó. Yo me acuerdo que me nací de nuevo y voy a estar en el reino. Qué triste ver las cosas, egoísta. ¿Qué persona egocéntrica puede pensar eso? Con el Señor no desea la muerte del impío. Tenemos el corazón del Señor. Y es lo que vemos aquí. Y miren lo que dice el versículo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Está viendo la desesperación, la imposibilidad, ¿verdad? Un campo lleno de huesos en gran manera secos. Super dry. ¿Podrán levantarse y ser seres humanos otra vez? ¿Se levantarán esos muertos? ¿Vivirán otra vez? Y vemos la imposibilidad nosotros, por eso nos rodeamos, porque el único, dice Él, tú sabes, Señor Jehová, tú lo sabes. El Señor dice sí o no. Él dice que yo sé, para mí es imposible, pero para ti nada es imposible. Tú sabes, Señor. Porque Dios puede traer vida a lo que está muerto. Y si hay esa desesperación, hermanos, hay que nosotros arrebatar el cielo con violencia en la oración. Pedirle, Señor, en nuestra casa, si no podemos venir aquí a la reunión de oración con lágrimas: Señor, hazlo otra vez. Hazlo de nuevo otra vez, Señor. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos
secos, oye, palabra de Dios. Fíjense lo más importante, la provisión de Dios. Vemos la necesidad de la provisión, la necesidad del poder divino, ¿verdad? Que es el estado de Israel, huesos secos. Si nosotros vemos la necesidad, si vemos que hay una necesidad para el poder de Dios, hermanos, el poder divino, debemos de estar conscientes que es Dios el que nos lo ha mostrado. En mi propia vida, nuestra propia vida, cuando leemos las Escrituras y no nos impacta. Leemos las Escrituras y estamos posteseando, ¿verdad? Es natural, estoy diciendo, es la carne. Ya no interesa, ya no es como antes nos motiva. ¿Qué dice el Señor aquí? Pues está hablando la genealogía de fulano de tal, qué aburrido. ¿No te recuerda que la genealogía te dice que todo tiene un principio, un origen y un propósito? Y que Dios conoce tu historia, conoce la historia de todos nosotros. No debe uno decir, Señor, yo no soy un extranjero, yo no soy una persona que nomás encontraste en el barrio, tú me conoces desde que, antes que naciese. ¿Te impacta así la palabra de Dios o nomás hay que pasar esas páginas porque está bien aburrido? Sí, quizás no pueden pronunciar esos nombres, yo batallo mucho, pero me recuerda a mí que, Señor, a ti te interesa mucho la historia de uno, mis antepasados, mi genealogía. Mi papá nació en Santa Bárbara, Chihuahua. Yo quería tanto, he querido ir a Santa Bárbara. Y veo videos de Santa Bárbara, Chihuahua. ¿Por qué? Porque quiero conocer las minas donde trabajó mi papá. Él fue mayordomo de varios grupos de hombres. Lo quisieron linchar porque se mataron unos hombres y vinieron, lo arrastraron a mi papá y lo van a ahorcar. Más que los demás mayordomos vinieron con escopeta, lo rescataron. Mi papá tiene una historia, mi vida tiene una historia, hermanos. Fue cartero, fue con los matadores, estuvo ahí con ya se me olvidó, pandilleros, ¿cómo se llaman esos? Mi pandillero, mi papá fue eso. Hombre valiente, mi padre. Con razón soy poco valiente, ¿no? Más alto que yo, mi papá. Mi papá viene de sangre española. Si usted mira a los de Santa Bárbara, ahí llegaron los españoles y ahí se pusieron raíces y se ven. Españoles. Yo más que yo estoy más mezclado con tarahumá que español. Pero hermanos, la historia, Dios conoce. Antes de que mi padre naciera en Santa Bárbara, antes que naciera mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, el Señor ya me conocía a mí. La historia, qué bonito con las Escrituras dicen, wow. Y les dice, predícales lo que está diciendo la palabra. Hermanos, nosotros los predicadores, todo lo que podemos hacer, hermanos, aunque prediquemos con todo nuestro corazón, solo movemos los huesos, no les damos vida. Un predicador no le puede dar vida a huesos. Y no importa qué tan elocuentes, tan expertos, tan estudiados esté el predicador, un predicador no le da vida a los huesos. Mueve y hace mucho ruido a los huesos. Solo el Espíritu de Dios. Por eso miren lo que le va a decir. Predícales. Y esta es la provisión de Dios, hermanos. La provisión del poder divino de Dios. Que viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero entendamos bien lo que dice, oír la palabra de Dios cuando Dios habla. Como dije, no es un hombre enseñando la Biblia, sino es Dios enseñando su palabra, la Biblia, por medio de un hombre. Es una diferencia, una cosa muy grande y diferente, hermanos. Ya porque un hombre enseña la Biblia, no quiere decir que va a dar vida, mueve los huesos muertos, están, ay, me gusta este predicador, pero siguen muertos y secos. ¿Entienden por qué está la iglesia como está? Tenemos más teología, más conocimiento, pero miren en qué condición estamos. Nosotros que tenemos más,
que otro país, que la iglesia en toda la historia. Tenemos más supuestamente conocimiento, hermanos. Y miren el estado de nuestro país. Aquellos eran pescadores y se trastornó todo el mundo que conoce presente. Por el Espíritu Santo es el que estaba transformando a la gente. Era el Espíritu Santo que invadía los corazones, traía vida a los huesos secos. Yo puedo gritar hasta que me ponga rojo o morado. Y vamos a seguir igual año tras año, tras año, tras año, tras año. ¿Usted cree que no es ocasión de depresión y desesperación? Y lo que vemos aquí. Primero, profetiza. La predicación, hermanos, es muy importante. No, un cristiano no está averiguando, persuadiendo o tratando de dar evidencia o demostrar. Él ha sido enviado a declarar una sola cosa: así ha dicho Jehová. Es tratar de convencer al hueso seco sin Dios. Y así nos la pasamos. Como los católicos se van al infierno. Ustedes en el infierno que adoran a María. Están muertos, secos. ¿Cómo van a entender? Ora por ellos. Llévalos a la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo, hermanos, en 1 Pedro capítulo 1, uno nace por la predicación de la palabra de Dios. No, hermanos, no solamente por ello. Ahorita vamos a ver. 1 Pedro capítulo 1 versículos. Nomás predica, nomás enseña la Biblia, nomás hace una exposición, es todo. Sí, ¿qué sirve eso sin el Espíritu Santo de Dios? En 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, fíjense, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense bien, la palabra siempre acompañada por el Espíritu Santo. Jesús dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, o no puedes percibir las cosas de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de agua y de la palabra, dice. Y luego dice, es como el viento, el Espíritu es como el viento, no sabes a dónde va y por dónde va y qué dirección toma, porque el Espíritu Santo es misterioso. Tú no puedes calcular, tú no puedes limitar el Espíritu Santo, no puedes entender cómo el Espíritu Santo regenera. Hay cosas tan maravillosas e impresionantes que ha hecho el Señor en gente que es como les está diciendo el padre Tomás, que muchos lo criticaban, pero muchos llegaron a conocer a Cristo a través de él. No a María, a Cristo. Y no entendemos cómo trabaja el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice, ya voy a terminar. Y pondré, dice, así dicho Señor, versículo 5. Así dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Se fijan? La palabra de Dios está hablándole a la gente. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Fíjense el efecto aquí de la provisión de Dios. Lo que hace el Señor, dice, yo voy a hacer esto con usted. ¿Se fijan que Él es el que hace todo? Lo único que tiene que hacer Ezequiel es predicar, proclamar. Proclamar.
El problema es del Señor, hermanos. No, cuando uno predica y es un ungido por el Espíritu de Dios, qué bonito saber que no es mi responsabilidad si responden o no, es la responsabilidad de Dios si responden o no. Tú sabes, Señor, vivirán estos, tú lo sabes, Jehová. Dios es el que es responsable. Yo no soy responsable, hermanos, los resultados. Dios el que da resultados. Yo no mis buenas predicaciones, no mis sermones elocuentes, no mis bosquejos, no mi inteligencia, no mi teología. Es Dios el que regenera a los hombres. En versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hay movimiento. Muchos creen que eran el ruido de los huesos levantándose. ¿Se imaginan? ¿Imaginan cómo? Y aquí un temblor. ¿Qué le recuerda esto a uno? El día de Pentecostés, ¿verdad? Que hubo un temblor. Si vean cómo el Espíritu Santo no trabaja diferente, hermanos. Yo sé que en muchos avivamientos que yo he estudiado, siempre había un temblor o algo, algún movimiento, algo fuerte. Hoy en día apenas oímos un ratoncito, ya nos emocionamos. Y luego rápidamente. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, fíjense bien. Y creo que esto nos ayuda a entender el libro de Hechos porque unos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pero somos muy expertos para averiguar eso. ¿Ah? Aquí vemos, y hay carne, hay todo, pero no hay espíritu, no hay aliento, no hay vida. Porque el Espíritu de Dios es el que da vida, hermanos. Todas las actividades de una iglesia son nada más que ni un cacahuate, no valen para nada si el Espíritu Santo no está trabajando en la iglesia. Y miren, versículo 9. Y me dijo, profetiza el Espíritu, al aire, al ruach, que es el viento, el aliento, el Espíritu de Dios. Hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. 4 vientos está hablando de todo el mundo entero. Espíritu Santo está donde sea trabajando. Especialmente ahorita, Señor, ven de Irak, ven de Afganistán, ven de China aquí, Señor. Oh, ¿quieren que vaya? Se van a poner las cosas muy pesadas. A ellos en la cautividad, nosotros, hermanos, eso de el rescate de la gran tribulación, mucho cuidado. El Señor nunca ha obrado en su iglesia sin tribulación. Él dijo que vamos a padecer tribulación. Muchas persecuciones los que quieren vivir piadosamente. Estamos sufriendo persecución. Nosotros estamos nomás sufriendo las pérdidas de nuestros derechos americanos. Y todavía no, en Canadá han perdido más que nosotros. Ya no tienen ya poder la iglesia. Y sí tiene poder, pero un poder muy diferente en la oración. Y miren. Y profeticé como me había mandado, versículo 10. Y entró espíritu en ellos y vivieron, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Wow. Y miren versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La gente estaba diciendo eso. Ya no tienen esperanza. Dios va a restaurar, hermanos. Dios siempre restaura su iglesia. No nos deja. A su tiempo Él nos va a restaurar, es lo que está diciendo. Ellos estaban ya desesperados, ya estaban todos completamente desanimados.
Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, fíjense, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis, ¿sabe cuántas veces dice? Y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice. Amén, hermanos. Vamos a conocer al Señor así. Ese es el efecto, hermanos, el resultado del poder de Dios. Volvemos a conocer quién es Jehová. Y esta palabra potente que se predica en las manos del Espíritu Santo, la espada del Espíritu que traspasa y corta el corazón más duro, toma ese martillo y quebra la roca, la piedra, el corazón duro, toma ese fuego y nos enciende para servir al Señor. Pues seguimos igual. Esta gente está desesperada. Se perdió el gozo en la casa del Señor. Ya apenas vienen unas migajitas a las oraciones. Y no quiero traer condenación a nadie que se sienta mal, no. Y yo entiendo por qué no hay ganas o no podemos, sea quehaceres o sea, no está el ánimo. Y hay que ser honesto, hay que decir, Señor, la verdad es que no tengo interés en ti. Despierta en mí un interés, Señor. ¿Me va a costar todo? Sí. Pues esos versículos dicen todo, hermano. Y los quiero nomás compartir eso porque, hermanos, ya viene el tiempo cuando esperamos la venida del Señor y, o sea, queremos que el Señor haga otra vez algo grande entre nosotros, en este país especialmente. No va a ser a través de un político, hermanos. La fuerza del hombre no salva. Claro, queremos un político que cambie las cosas, pero es Dios el que los pone. Dios puso al que tenemos ahí, uno que se le olvida todo. ¿No te pones a pensar eso, que la iglesia también se le ha olvidado todo? Es un retrato de nosotros. Que están invadiendo nuestras fronteras y el que está pagando, nos subieron los impuestos de las casas para cuidarlos. Claro, tenemos compasión, pero esos, hermanos, eso no es gente con compasión. La mayoría son gente que viene a hacer destrucción aquí y vivir del gobierno, ¿verdad? No todos. Creemos las mentiras de la media liberal. Todos dicen, pues dijeron la Univisión es muy ante Dios, hermanos, antifamilia. Cuidado con Univisión. Promueve la homosexualidad, lesbianismo, transexualismo. Promueve todo eso, ya estamos. Pues dijeron las noticias, anda sonso, que haciéndole caso al diablo. Yo no oigo las noticias, deprimen. Pongo mi mirada en el Señor. Señor, tú estás haciendo lo que tienes que permitir que suceda aquí para quebrarnos, quitarnos la mirada al hombre, a ponerla a ti de nuevo. Y ustedes, los que tienen muchos años aquí, usted sabe que todo ha cambiado mucho, ya no es como antes, ¿verdad? Antes se trabajaba, ahora no, nadie quiere trabajar ahora. ¿Por qué? Pobrecita mamá que no puede trabajar porque le quitan sus estampillas y apenas la hace para cuidar a sus hijos y ya se hace dependiente en el gobierno, la esclava del gobierno. Pero entendemos que así es la situación, ¿verdad? No condenamos a la pobre madre esa que está tratando de cuidar a sus hijos. ¿Qué estás haciendo, Señor?
¿Cómo va a venir el Señor ya? Porque miren el presidente, miren lo que está pasando. Oh, sí. Espérate que eso todo se venga y te encarcele y te persiga y te mate. Entonces viene el Señor. Qué suave la tenemos, ¿no? Saque la tarjeta de crédito y nos saca el problema y después nos metemos con más problemas. ¿No, hermanos? Vamos a pedirle al Señor que venga, que nos cambie, nos transforme para impactar esta sociedad, hermanos, o suciedad. Que seamos la lámpara que brilla en las tinieblas. Tienen que brillar y la luz, cuando brilla la lámpara, hermanos, huye de las tinieblas, ¿no es cierto? Entra a un cuarto con una luz y ya está enluzado el cuarto, brilla, ya no hay tinieblas, ya no hay oscuridad. Pero la iglesia no está brillando, porque el Señor en Apocalipsis dice, si no te arrepientes, vengo y te voy a quitar tu candelabro, tu luz, tu testimonio. Necesitamos que el Señor dé vida a estos huesos secos. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias. Bendito Dios por habernos hablado, estar hablándonos estos días, Señor, de la gran necesidad, Señor, de esperar que tú hagas algo grande entre nosotros. Señor, por favor, es para ti, Señor, esto, para tu gloria, tu honra, para que las naciones conozcan que tú eres Jehová. No es para que yo me sienta mejor, es para que estemos haciendo la obra de Dios. A lo que nos llamaste, nos sacaste del sepulcro para que te sirvamos, Señor. No para que vivamos nuestra vida al gusto. Señor, perdónanos. Contra ti, solo contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, considéranos, mira, Señor, nuestro pobre corazón. Mira, Señor, nuestra desesperación. Creemos que tú, Señor, vas a volver a dar vida a la iglesia. Porque tu iglesia va a ser edificada y no va a prevalecer las puertas del Hades contra ella. Y aquellos que verdaderamente son tuyos, Señor, se van a levantar. Son aquellos que claman de día y noche. Son aquellos cuyas lágrimas tú guardas en una botella. Aquellos que lloran día y noche. Porque tu nombre no es proclamado. Cada quien proclama lo suyo, pero nadie proclama lo tuyo, Señor. Oh Señor, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a hacer lo que tú digas, Señor. Nos cueste todo. Oye nuestra oración, Señor. Y acercarnos a la mesa de tu Hijo esta mañana, Señor. Ayúdanos a tratarlo con reverencia, Señor. Que no haya nada en nuestro corazón que podamos ocultar de ti, Señor. Nos engañamos a sí mismos. Algún deseo malo, Señor. No es bueno porque yo digo, es malo si tú dices. Pido, Señor, que empieces a purgar entre nosotros lo que no es tuyo, Señor. Para que tú puedas estar aquí con nosotros, que tú eres santo. Y aquellos que son lavados de la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, son santos. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mientras pasen